Continuamos buscando datos de calidad para obtener la valoración de compañías. Recuerda que para tener datos de calidad, te dijimos que siempre por este orden necesitabas que un negocio tuviese una ventaja competitiva sostenible, que tuviese unos directivos que se preocupasen por los accionistas y que el negocio tenga un endeudamiento moderado. Vamos a centrarnos durante esta sesión en el segundo punto, es decir, unos directivos de calidad. ¿Qué tipos de directivos existen? Pues existen dos tipos, y esto es una verdad irrefutable. Existen los de la izquierda, esos directivos que se ponen a los accionistas sobre sus espaldas, como si fuesen su mochila, como si fuesen su cruz, y se preocupan por llevarlos a todos ellos. Y existen aquellos, como el de la derecha, que su único objetivo es beneficiarse a sí mismo y olvidarse totalmente de las rentabilidades que obtienen los accionistas. Estos directivos, que además son la mayoría, a veces llegan a creerse que la empresa es suya, es propia, cuando en muchos casos su participación es pírrica, o en muchos casos ni siquiera tienen acciones de las compañías más allá de las que han obtenido a través de algún sistema de remuneración variable. ¿Por qué es tan importante el directivo de una compañía? Pues mira, en primer lugar, cuando inviertes en una empresa como accionista minoritario, aunque es cierto que tú eres el propietario legal de la empresa, esa situación minoritaria que tienes sobre el capital implica que la gestión la terminen realizando otros. En este caso, los directivos, puestos por quienes tengan la mayoría de votos, porque tú eres minoritario. Usando términos de póker, al invertir en una empresa como accionista minoritario, tú estás apostando tanto como por las cartas que tienes, es decir, por el negocio de la compañía, como por lo que está haciendo el jugador, es decir, cómo juega esas cartas o cómo gestiona la empresa el directivo. ¿Qué tienes que buscar entonces? Tienes que buscar lo que yo llamo un directivo HIT. HIT significa éxito en inglés. Y es una palabra que formo con las iniciales de los 3 requisitos básicos que le pido a todo directivo, que es que sea honrado, que sea inteligente y que sea trabajador. Pero sobre todo, a un directivo le tienes que pedir que sea honrado. Porque si es muy inteligente, es muy trabajador, pero no es honrado, te puede llevar a la ruina. Si es muy inteligente, pero si no es honrado, si es una persona que no es honrada, mejor que sea poco inteligente y muy vago, porque no te podrá hacer perder mucho. Recuerda estas claves. Lo que quieres ver en un directivo que sea honrado, inteligente y trabajador. Eso, por supuesto, que sea honrado, inteligente y trabajador, lo vas a ver estudiando lo que ha hecho con la compañía a lo largo de los años, lo que promete, lo que cumple y las decisiones que toman, los resultados que tienen para la compañía. Normalmente, los directivos de empresas familiares o con accionistas de referencia suelen cumplir muy bien con estas características. El hecho de que sean los accionistas mayoritarios alinea mucho sus intereses con los tuyos y hace que por norma general, no siempre, pero por norma general, sea un buen universo en el que fijarse. Ahora bien, recuerda, tú estás apostando a las cartas y al jugador. Pero siempre serán más importantes las cartas que el jugador. Tú puedes tener un jugador que no sea brillante, pero con un repóker de ases ganas siempre. No hace falta ser brillante. Si tienes un repóker de ases ganas siempre. Por eso es
como rara vez vamos a encontrar un repóker de ases, muchas veces vamos a depender de cómo ese jugador juegue esa baza, juegue esas cartas, cómo gestione la empresa. Por eso es importante el directivo. Pero, aún así, nunca olvides que un negocio que no tiene una ventaja competitiva sostenible, por muy bueno que sea el gestor o el directivo, lo va a tener difícil para hacerlo bien. Y por lo tanto, las previsiones de beneficios futuros que pueda realizar, la calidad de los datos que introduces al modelo, van a ser inferiores a las que harías con un negocio que tenga una ventaja competitiva sostenible y además un directivo HIT, honesto, inteligente y trabajador. Por lo tanto, la característica fundamental que tienes que buscar en todo directivo es aquel cuyo fin último sea aumentar el patrimonio de sus accionistas y no enriquecerse a sí mismo. Os repito, el directivo ideal es aquel que busca maximizar la riqueza de sus accionistas y no enriquecerse a sí mismo. Podemos poner un ejemplo relativamente reciente. Hay una empresa europea que conoces que se llama Heineken, que hace cerveza. Es una empresa antigua y todavía el 51% del capital lo posee la familia Heineken. Por lo tanto, ellos pueden tomar prácticamente todas las decisiones que quieran sin consultar a nadie, gracias a que tienen ese 51%. Además, si Heineken como compañía no lo hace bien, ellos son los que más van a sufrir. Por lo tanto, la alineación de intereses es casi perfecta. Hace unos años, Heineken tuvo la oportunidad de comprar una compañía cervecera en Brasil. Heineken era la número 2 en Brasil, la número 1 era Anheuser-Busch, AB InBev, y si compraba esa cervecera, pues se ponía a un tamaño próximo al del número 1 del mercado. Lógicamente esto vendría con un recorte de costes, aumento de tamaño, escala, y todos los analistas de Wall Street aplaudían esa operación y animaban a Heineken a que la realizase. En ese momento le pedían 5.000 millones de dólares por la compañía. La familia Heineken estudió el caso, vio lo que implicaba a largo plazo para sí y para los accionistas, a modo de preservación o generación de riqueza, y decidió pasar de la operación. Los analistas de Wall Street se enfadaron muchísimo, se enojaron, dijeron que cómo podía renunciar a semejante oportunidad de crecimiento, la compañía se iba a estancar. Y las acciones de Heineken cayeron en bolsa, cayeron bastante por rechazar aquella operación de 5.000 millones de dólares. La compañía brasileña fue adquirida por una compañía japonesa y al cabo de 3-4 años, como el negocio no le funcionaba bien, la tuvo que vender. Y la vendió solamente por 750 millones de dólares, frente a los 5.000 que le había costado. Heineken, en ese momento, cuando la compañía volvía a estar en el mercado, la familia Heineken volvió a estudiar la operativa y dijo, bueno, a 750 millones es rentable, creamos riqueza y tenemos beneficios para nuestros accionistas. ¿Qué estaba diciendo Wall Street en ese momento? Wall Street estaba diciendo a los analistas, estaban diciendo, no compréis esa compañía por 750 millones, es un horror, eso no ha funcionado, la compañía japonesa se ha arruinado. La familia Heineken mirando única y exclusivamente a sus accionistas, sin preocuparse por lo que diga Wall Street, sin preocuparse por la cotización de sus acciones, sino por la riqueza a largo plazo, dijo a 750 millones creamos valor para nuestro accionista y la compramos. ¿Qué hizo Wall Street? Como Heineken hizo lo contrario a lo que decían los analistas, el precio cayó. Lógicamente, como fue una compra genial,
porque pasando de comprar algo a 5.000 y comprándolo a 750 puedes ganar mucho dinero, Heineken volvió a recuperar y más, hasta irse otra vez a máximos históricos. Es decir, la compañía sacrificó, por un gran equipo directivo como es la familia Heineken, sacrificó donde pudiese cotizar a corto plazo la compañía, sacrificó satisfacer a los analistas de Wall Street, que realmente no son grandes gestores de negocios, sino únicamente analistas de datos. Sacrificó eso por las perspectivas a largo plazo de su negocio y, por lo tanto, por la riqueza global que iban a ganar sus accionistas. Y este es un ejemplo muy claro de la importancia de un buen directivo. No preocuparse por Wall Street, preocuparse por sus accionistas. Hay un inversor americano llamado Chuck Akre que gestiona una cartera muy concentrada de valores en los que pone especial énfasis en sus directivos. Busca compañías que tengan grandes directivos. Y aquí te he dejado dos frases de Chuck Akre. He querido conservar el original en inglés porque muchas veces traducir ciertas cosas, por muy bien que lo hagas, crea distorsiones en el concepto. Pero yo te doy las dos pinceladas que Chuck Akre resalta sobre la importancia del directivo. En el primero de ellos, en el primer párrafo, dice que busca invertir en negocios que sean gestionados por unos directivos que tengan grandes dotes de dirección y que lo hayan demostrado a lo largo de la historia, tratando a sus accionistas como si fuesen sus socios. Y por tanto son gente que tiene por igual integridad y habilidad. Se requieren ambas. Como segundo punto, Chuck Akre resalta que un buen directivo tiene que ser disciplinado a la hora de reinvertir los beneficios de la compañía. Un buen directivo lo que va a hacer es reinvertir esos beneficios de forma que esos beneficios generen unos flujos de caja o unos beneficios superiores a largo plazo. Y conforme vayamos reinvirtiendo esos beneficios en el negocio y vayan generando mayor rentabilidad, vaya aumentando la rentabilidad del negocio como consecuencia de esa reinversión, más irá va aumentando la valoración de la compañía. Más valiosa será. Pinceladas importantes. Entonces, ya hemos determinado todo esto, pero ¿cómo vamos a evaluar realmente a los directivos? Pues te voy a proponer dos métodos, dos test que tienes que aplicar para valorar a un directivo y saber realmente si quieres que esa persona gestione tu dinero o no. ¿Cuáles son? El test número 1 será cómo usa los beneficios y el test número 2 será una comparativa de remuneraciones. Bajemos al detalle. ¿Cómo usan los beneficios? Básicamente, los beneficios de una compañía se pueden utilizar para remunerar al accionista, ya sea mediante el pago de dividendos o la recompra de acciones. Para sanear el balance de la compañía, ya sea reduciendo deuda o aumentando reservas. O para crecer el negocio, ya sea mediante reinversión en el negocio para crecer de manera orgánica, abrir nuevas factorías o cualquier otro tipo de expansión, o comprando otras empresas. Y estas son básicamente las únicas cosas que se pueden hacer con los beneficios de una compañía. Las únicas cosas legales, porque robar no es algo legal. Como aquí solamente queremos cosas legales, esto es lo único que un directivo puede hacer con el dinero de la compañía. Un buen gestor va a elegir de entre todas estas cosas aquello que mayor retorno proporcione para el analista para el inversor y accionista a largo plazo.
y en ninguna manera se regirá por lo que haga que artificialmente aumente a corto plazo la cotización de la empresa. ¿Y por qué es muy importante esto? Es muy importante porque hay muchas empresas, especialmente en Estados Unidos, que remuneran a sus accionistas mediante stock options. Una stock option no es nada más que un derecho que le confieren a el directivo de comprar acciones de la compañía en un periodo futuro a un precio determinado. Es decir, supongamos que la compañía X está cotizando ahora mismo a $40. Y entonces el Consejo de Administración, a la hora de remunerar al consejero delegado, le propone, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, te va a dar 1000 stock options. 1000 stock options sobre 1000 acciones de la compañía. De forma que si la compañía sube de 40 a 60, tú has hecho que el valor de la compañía aumente en $20 por 1000 stock options, $20.000. Ese será tu bonus. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que esas stock options tienen fecha de vencimiento. Y por lo tanto al directivo le interesa que cuando se acerque la fecha de vencimiento, la cotización esté lo más arriba posible. Pero lo que ocurra después de esa fecha de vencimiento, ya no le importa, ya no le interesa, porque ya le da igual. Sus acciones ya han vencido, él ya ha cobrado, y lo que ocurra después no es problema suyo. Pero para ti como accionista sí que lo es, porque puedes haberle estado pagando un salario altísimo a alguien que no se lo merece. Alguien que artificialmente ha hinchado el precio mediante estratagemas, aumentando innecesariamente un dividendo, y luego resulta que la compañía no tiene suficiente efectivo para financiarlo, ha tenido que pedir deuda para pagar ese dividendo, pero eso ha sido aplaudido por Wall Street, y por lo tanto las acciones han subido a corto plazo. Todo esto son, o pueden ser, malos usos de los beneficios que aumenten a corto plazo la cotización de la empresa porque a él le interesa, hasta el momento en el que a él le interesa, pero siendo conscientes de que a largo plazo el mercado se va a dar cuenta de la realidad. Y por lo tanto, el que va a sufrir todas las pérdidas de esa mala gestión a largo plazo, eres solo tú como accionista. Por lo tanto, este test es fundamental. Un buen gestor, un buen directivo, debe utilizar los beneficios de la forma que maximice la riqueza de sus accionistas. No con el objetivo de que el precio suba a corto plazo y ejercitar sus stock options. Si inviertes en una compañía o estás estudiando una compañía en la que los directivos tienen stock options importantes, por favor, préstale mucha atención a este punto, porque te puedes llevar muchas sorpresas. Y el segundo test es la comparativa de remuneraciones. Es decir, es muy significativo ver cómo algunos gestores se están forrando, pero se están forrando, mientras que su accionista no para de perder dinero. Y en España hay muchos ejemplos de estos, por desgracia. Si tú en los 10 últimos años has sido accionista de Telefónica, de Santander, de BBVA, de Popular, de Iberdrola, de Repsol, tu riqueza, tu patrimonio como accionista de estas compañías no ha aumentado mucho. De hecho, es muy probable que se haya reducido significativamente. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 años, todos los consejeros delegados y equipos directivos de estas compañías se han forrado. Se han forrado con una gestión mediocre. Y no es justo que ellos se forren, se las lleven y tú, como accionista, estés hasta perdiendo dinero. Piensa que la transacción, en vez de ser pública, porque al ser pública y estar en los mercados públicos le damos cualquier tipo de validez, fuese privada. Imagínate que tú me dejas 10.000 euros para meterlos en un negocio que yo tengo. Y te digo que el negocio va a ser de la siguiente manera. Yo, todos los meses, me voy a llevar 1.000 euros. Sí, o a lo mejor hasta más. Y tú,
pues bueno, ya veremos cómo va el negocio, si sale bien ganarás, y si no sale bien, pues no ganarás, pero yo mis 1000 me los voy a llevar todos los meses. Si te propongo esta transacción privada, lo más fácil es que me hagas un kick in the ass, que dirían los ingleses. Que me des una patada en el culo y me digas, pero chaval, ¿de qué vas? ¿Cómo voy a entrar yo en ese negocio? Es una ruina. Ahí solamente ganas tú. Pues tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces vas a invertir en compañías que hacen exactamente esto, con equipos directivos que hacen exactamente esto. Y es algo que antes de invertir tienes que haber estudiado y analizado. Tienes que haber mirado que tus directivos, aquellos a los que les confías tu riqueza, ese dinero que tanto te ha costado ganar, para que lo gestionen dentro de un negocio, no tengan una remuneración asimétrica a la tuya. Finalmente, otra cosa que debes de estudiar mucho a la hora de determinar la calidad de un directivo es ver si están haciendo lo que se llama como insider trading, es decir, si están comprando o vendiendo acciones de la compañía. Porque un buen directivo comprará acciones de la compañía cuando piense que esa compañía cotiza a un descuento muy significativo sobre su valor intrínseco. Eso es una señal para ti muy buena. Si los directivos están comprando, es que ellos creen que van a ganar dinero con esa operación. Nadie es tonto, nadie se pega un tiro en el pie. Si ellos compran, es muy probable que estén pensando que van a ganar dinero con esa operación. Para ti es una señal muy significativa. Y además alinean sus intereses con los tuyos como accionista. Pero lo más significativo de esta operativa es que es legal. O sea, el directivo puede comprar todas las acciones que quiera de la compañía, en cualquier momento. Vender tiene otras cosas, pero comprar, siempre y cuando no lo haga justo antes de una información significativa o utilizando información privilegiada, comprar simplemente porque crees que el mercado no está valorando correctamente una compañía, tu compañía a la que tú diriges, es totalmente legal. Pero ahora bien, si no lo hace, si cuando la compañía cotiza especialmente barata el directivo no invierte en ella a título personal, entonces se pueden dar tres situaciones. La primera es que sea un directivo incompetente. Por lo tanto, no esperes que haga para ti lo que no sabe hacer para sí mismo. Si él no es capaz de identificar que la propia compañía que dirige, de la que tiene más información que nadie, está muy barata, ¿cómo esperas que encuentre buenas oportunidades de inversión o de gestión para el negocio? Es realmente difícil, ¿no? Pero aún así eso sería legal. Ser tonto no es ilegal. Ser tonto es legal, simplemente es tonto, es un mal gestor, es un débil, es un flojo, pero bueno, no es ilegal. Simplemente no quieres estar alineado con alguien que no es inteligente. Eso es todo. En segundo lugar, puede ocurrir que el directivo no sea capaz de calcular el valor intrínseco correctamente de la compañía, por el motivo que sea. Y en este caso, no comprar sigue siendo legal. Pero a ti te tendría que preocupar, porque si el directivo no es capaz de calcular correctamente el valor intrínseco de la compañía, y en teoría tiene más información que tú, será muy difícil que tú sí que puedas hacer lo que ese directivo no sabe hacer, y es obtener el valor intrínseco de la compañía. Pero por último, puede ser que no compre, o en algunos casos hasta venda, porque tiene información sobre la compañía que todavía no es pública, pero lo será en breve, y que pueda afectar negativamente a la cotización. Y en este último caso, si vende utilizando esa información, eso es ilegal. Y tú no quieres estar asociado con un directivo que haga cosas ilegales. No es necesario, no lo necesitas. Hay muchas formas legales de ganar mucho dinero.
Por lo tanto, controla y persigue qué operaciones hacen los directivos de tus compañías con las acciones propias. Ejemplos que se nos ocurren de buenos directivos. Tienes Jamie Dimon, quien además de una gestión brillante al frente de JP Morgan, compró acciones de la compañía en torno a los 30 y algo dólares, momento que representaba una oportunidad de compra buenísima, incluso se llamó el Jamie Dimon Trade porque marcó un mínimo en la caída de mercados de finales de 2015, principios de 2016. Él confiaba en su compañía, él sabía que su compañía vale más, el mercado la estaba penalizando, él compra de su propio dinero acciones de la compañía. Él arriesga su propio patrimonio y lo arriesga junto a ti. Tienes Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, que jamás ha pagado un dividendo, jamás ha recomprado hasta la fecha acciones, pero ha dado indicaciones de que cuando sea bueno para sus accionistas recomprará acciones. Y además el dinero que ha retenido dentro de la compañía le ha permitido crecer y obtener retornos medios anuales del 20%. Quizá si te hubiese pagado ese dividendo, tú no habrías sido capaz de ganarle un 20% de media anual al importe del dividendo. Y también tienes John Malone de Discovery Communications. Muy recientemente, John Malone compró acciones de Discovery. Discovery compró Scripps Networks. Y en esa compra, como había mucha deuda de por medio, los analistas se volvieron un poco locos y las acciones de Discovery se fueron a 15 dólares. En una entrevista, John Malone dijo, a estos niveles, Discovery es un auténtico chollo. Yo no puedo comprar porque hay unas ventanas entre las presentaciones de resultados, unas ventanas de tiempo en las que no puedo comprar, pero esta compañía está muy barata. Y efectivamente, tan pronto como pasó la ventana en la que no podía comprar, John Malone compró acciones de Discovery Communications. El precio posteriormente se ha ido a los 20 y tantos. Pero estos son ejemplos de buenos directivos. Ahora bien, también te voy a dar ejemplos de malos directivos. Noel Forger, de Airbus, antiguamente conocida como EADS, en el año 2005-2006 vendió acciones de la compañía sabiendo que se iban a producir o que se iban a anunciar retrasos en programas importantes. Él sabía que se iban a anunciar datos que iban a hacer que cayese la cotización. Y lo que hizo fue, bueno, los accionistas perderán, pero yo no, yo me salgo y ahí les queda el marrón a los accionistas. Eso es un mal directivo. O también podemos pensar muchos de estos casos, como he dicho anteriormente, en España. Es curioso, y ahí me llama la atención, haciendo quizá especial hincapié en dos compañías especialmente grandes y que probablemente casi todo español, de una manera u otra, directa o indirecta, a través de inversión directa o a través de fondos de pensiones o de fondos de inversión, ha tenido una exposición a ellas, como son Santander y Telefónica. Son compañías que han destruido mucha riqueza para sus inversores en los últimos años. Y sin embargo, sus directivos se han hecho multimillonarios. Piénsalo. ¿Con quién preferirías invertir? ¿Quién preferirías que gestionase tu dinero? Consideraciones finales. Recuerda que este aspecto, vuelvo a insistir, es el número 2. ¿De acuerdo? El primero es la ventaja competitiva sostenible. Y siempre será el primero. Este es el número 2 en tu orden de preferencias. Mira, un gran gestor piensa siempre que no va a poder sacar adelante un mal negocio, por muy buen gestor que sea. Es imposible. Si el negocio es malo, es malo. Si el negocio va a morir, va a morir. Igual da que tú hubieses puesto al frente de Kodak en 2008 al mejor gestor del mundo. Kodak iba a morir.
Pero también es cierto que un gestor mediocre nunca arruinará una buena compañía. Y te doy el caso de General Electric. La gestión de Jeff Immelt durante los últimos 17 años al frente de General Electric no puede considerarse como buena. En el mejor de los casos sería mediocre. Pero no ha conseguido arruinar la compañía. Porque tiene negocios tan buenos, tan buenos, como es la división de motores para aviones, o es la división de healthcare. Son tan buenos negocios que ni siquiera una pésima gestión ha conseguido arruinarlos. Por lo tanto, vamos a seguir acotando tu universo inversor. Inicialmente teníamos tu universo inversor definido como tu círculo de competencia. Posteriormente lo redujimos a que dentro de tu círculo de competencia íbamos a fijarnos solamente en aquellas compañías que tenían una ventaja competitiva sostenible. Lo siguiente que hemos hecho es, dentro de tu círculo de competencia, hemos buscado aquellas compañías con buenos directivos. Y dentro de todo esto, nos vamos a quedar única y exclusivamente con la intersección de ambas. Es decir, con compañías con una buena ventaja competitiva sostenible y con buenos directivos. Cuando se interseccionan las dos cosas, ese pequeño universo inversor, todo ese filtro que hemos realizado, esas van a ser las compañías que van a estar dentro de tu nuevo universo inversor. Todas las demás no te interesan. Hemos hecho un trabajo muy fuerte, muy duro, hemos estudiado muchas cosas y hemos llegado hasta aquí. Y ya tenemos muy acotado en qué compañías quieres invertir. ¿Dónde vas a encontrar esa gran idea que te va a llevar al éxito como inversor? Como siempre, terminamos esta sesión con dos preguntas. Primera pregunta: ¿por qué es importante contar con un buen directivo? Segunda pregunta: ¿cómo identificas a un mal directivo? Como siempre, de su estudio y de su reflexión depende tu éxito como inversor.